Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero compartir con vosotros dos noticias que creo que os pueden ser de interés. La primera es que, como ya sabéis, el viernes pasado fue el Black Friday, esta fiesta del consumismo y de las cosas que a menudo no necesitamos. Bien, pues, como contraposición a esto, creé la campaña Green Friday, que simplemente trata de llevar esto a un lado un poco más humano. Como ya sabéis, los productos que vendemos en ciclismo evolutivo no son contaminantes, son planes de entrenamiento y cursos sobre entrenamiento o sobre ciclismo. Pero lo que vamos a hacer es que durante toda esta semana, que vamos a extender hasta el día 5 de diciembre, hasta el viernes, todas las compras y ventas que haya en ciclismo evolutivo serán donadas a una organización llamada ARBA. ARBA es la Asociación para la Regeneración del Bosque Autóctono y no es más que la unión de muchos pequeños grupos locales que tratan de repoblar sus zonas o sus terrenos degradados en aquellos montes o en aquellos terrenos donde siempre ha habido vegetación y ahora no. Pero también doy la oportunidad de que cada uno pueda hacer la donación a la asociación u organización que él considere, siempre y cuando, lógicamente, tenga un fin o un objetivo similar. Y lo único que tiene que hacer es mandarme el justificante de la donación a contacto@msa.training y obtendrá automáticamente un cupón con un descuento equivalente en todos los productos de ciclismo evolutivo. Por supuesto, documentaremos bien todo este proceso para que sea lo más limpio posible, ya lo veréis. Y la segunda notición es que no voy a estar solo, sino que se ha unido una empresa que está creciendo muchísimo y que se va a convertir en una de las más potentes y referentes en el mundo de la salud en España. Hablamos de GlucoVibes, lo que conocéis como Sugar Hero, a los que hicimos una entrevista a su director, a Alberto Conde, y a su asesor científico, Aitor Biribay. Bien, pues GlucoVibes no solamente va a donar una parte del dinero de cada producto a esta misma asociación, a ARBA, sino que además ofrece, nada más que por ello, un 10% de descuento respecto a todas las tarifas que tienen en la web. Por tanto, si estabais pensando en la posibilidad de medir de forma continua y casi a tiempo real vuestros niveles de glucosa en sangre o cómo varía vuestra glucosa en función de qué coméis o cómo entrenáis o qué nivel de estrés tenéis, este seguramente sea el mejor momento para hacerlo. Así que nada, desde aquí dar públicamente las gracias a Alberto por sumarse a esta iniciativa, porque el ejemplo de una compañía tan novedosa o tan rompedora como GlucoVibes va a ser fundamental o va a ser pionero, yo creo, para que más compañías y más personas el año que viene vuelvan a repetir esto de Green Friday. Porque como hablábamos, por fin estamos en un momento de la historia en el que los trabajadores y las personas y las empresas podemos hacer mucho por mejorar de forma local nuestra pequeña parte del mundo, más allá, por supuesto, de no dejar nuestra huella. Y así me monto en la bici y comenzamos. Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el alto rendimiento en ciclismo. En el episodio de hoy hablamos con Iván de Lucas. Iván es aún un estudiante de grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además ha diseñado una aplicación para ser capaces de medir la velocidad de ejecución de los entrenamientos de fuerza sin necesidad de utilizar un encoder lineal, simplemente a través de la cámara del móvil. La aplicación se llama Spliff
y he tenido la suerte de probarla durante una semana para ver cómo funciona. Me ha gustado tanto que he decidido traer a Iván al podcast para que él mismo nos hable sobre la aplicación, sobre la realidad aumentada en el deporte y especialmente sobre cómo realizar los entrenamientos de fuerza a partir del análisis de la velocidad de ejecución de cada ejercicio. Y así, vamos con la entrevista. Hola Iván, bienvenido al podcast. Buenos días, Manu, ¿qué tal estás? Pues nada, estoy muy contento hoy de poder tenerte. La verdad que es un placer y creo que eres una persona que va a sorprender mucho a la audiencia. Seguramente la mayoría no te conozcan todavía. Así que para empezar me gustaría que te presentaras tú, que nos comentases pues quién es Iván de Lucas. Bueno, pues muchas gracias, Manu, lo primero por la oportunidad. Y bueno, pues Iván de Lucas es un chaval de 21 años de aquí, de un pueblecito al lado de Segovia. Pues ahora mismo soy estudiante de cuarto curso de Ciencias de la Actividad Física y Deporte en la Universidad Autónoma de Madrid. Y pues nada, también en mis ratos libres, bueno, más en ratos largos libres, pues soy también apasionado al ciclismo de montaña de XCO, me gusta mucho, compito. Y pues nada, ahí estamos al pie del cañón en ambas cosas. Bueno, la verdad que Iván está aquí por la aplicación que has creado, Spliff. Se dice así, ¿no? Spliff. Sí, yo lo digo como Split, el nombre salió de Speed y de Elite. Entonces hice ahí una fusión y salió Split. Que es una aplicación que mide la velocidad de ejecución a través simplemente de la cámara del móvil, ¿no? Sin necesidad de utilizar un encoder lineal. Cuéntanos, Iván, ¿de dónde sale la idea de hacer esta aplicación aún siendo estudiante? Pues mira, yo en mi universidad tuve a Carlos Balsalobre, a lo mejor mucha gente de aquí lo conocerá, que es mi profesor, me dio biomecánica, y ahí nos contó un poco pues que él había desarrollado una aplicación, estuvimos trabajando mucho con MyLib, tal, y a mí en ese momento me llamó mucho la atención porque yo antes de estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte había pensado en incluso estudiar alguna rama de ingeniería, tipo ingeniería electrónica, ingeniería informática, que lo había aquí en Segovia, y entonces fue como que me dio la oportunidad y me ilumbró el camino para juntar las dos cosas que más me gustaban, el deporte y la tecnología. Entonces, un día de la cuarentena, de estos que me empezaba a aburrir, porque estábamos todos aburridos, que no sabíamos nada que hacer, pues vi que Carlos puso un tuit y con el curso que él había hecho para empezar a desarrollar, y bueno, a partir de ahí pues fui investigando y fui desarrollando cosas. Esta aplicación no fue la primera cosa que desarrollé, porque luego igual todo es gracias a Carlos, porque un día pues iba a tener una beca de colaboración con él en la universidad y estábamos haciendo una videollamada tal, y yo le dije que quería intentar investigar alguna cosa sobre machine learning, cosas de inteligencia artificial, y él me dijo que había probado a realizar una aplicación así que midiera la velocidad de la sentadilla con un modelo de machine learning, y él pensaba que no se podía realizar. Y yo estaba en el gimnasio, luego me subí al gimnasio, me puse a darlo vueltas, cómo lo haría, y dije, pues venga, voy a probar. Y entonces pues probé y de ahí me salió la idea, pero lo curioso de todo es que me salió entrenando, o sea, entrenando es donde suelo encontrar la inspiración, y ahí fue donde surgió todo, a principios de junio. Qué bueno, macho, porque a mí me pasa algo similar. Siempre creo que el deporte de alguna forma modela el cerebro, ¿no? Para tomar buenas ideas. Y es que, aunque no lo hemos dicho, tú sigues compitiendo en ciclismo. Sí, yo ahora mismo estoy compitiendo en XCO. La verdad que no me destaco mucho por mis resultados. La verdad sí que he estado alguna vez con la selección de Castilla y León de XCO. Bueno, este año he sido subcampeón de Castilla y León sub-23 de XCO, pero la verdad que sí, yo tengo bastante alta dedicación al entrenamiento porque me gusta mucho, pero la verdad que ahora mismo estoy centrado en todo el tema de los estudios y tal, pero sí, llevo 4 años compitiendo al máximo nivel que he podido en alguna Copa de España de XCO y tal. Y para el desarrollo de esta aplicación, ¿qué dificultades así más importantes habéis encontrado? Por ejemplo, entiendo que los algoritmos que determinan la velocidad o que determinan dónde están cada articulación
¿Lo ha desarrollado también en conjunto con algún grupo de ingenieros o alguna empresa o vosotros mismos? No, aquí para los desarrolladores así aficionados como yo, pues existen librerías que son como paquetes de software que ya vienen como predefinidos y yo pues cogí un modelo de Google que venía preentrenado, que ya identificaba los puntos corporales y tal, y yo solo tuve que trabajar sobre él para hacerle que midiera la velocidad, pero todo el tema más de ingeniería, más de reconocimiento de las articulaciones, eso ya venía preentrenado por Google. Si no, eso es un nivel de ingeniería que a mí de momento se me escapa totalmente. Bueno, qué interesante. Al final no hace falta entonces o saber un montón de ingeniería para poder hacer una aplicación que sea útil de verdad como es Spliff. Que por cierto, ¿está ya digamos, en fase terminada o está todavía en desarrollo? A ver, en desarrollo yo creo que va a estar siempre, porque siempre ya sabes que van surgiendo cosas nuevas, nuevos paradigmas, o se me ocurren ideas, lo que hemos hablado. Voy entrenando y se me ocurre una nueva idea, tal, lo añado, pero yo creo que ya está una versión, lo que es una 1.0, un mínimo producto viable, es decir, que ya se puede utilizar para entrenar, yo creo que lo tengo que validar todavía, pero que es fiable para utilizarlo en el entrenamiento, pero no sé, lo tengo pensado. O creo que es como con la primera bici que empecé a competir, que era una bici de la primera 29 que tuve, de aluminio, ya tenía suspensión, que eso para mí en su día era la leche y podía competir con ella, pero claro, hasta llegar a ser una doble tope de gama, pues le queda recorrido, pero yo con esa bici ya podía competir. Entonces, pues un poco esa comparación. Podría añadirle un montón de cosas más fiabilidad, más ejercicios, etcétera, pero de momento yo creo que está en una fase inicial y útil para ser utilizada. Ok, bueno, sí, de la bici, yo creo que se ha entendido perfectamente. Y ya me gustaría pasar un poco a explicar brevemente cómo funciona esta tecnología o esta realidad aumentada. O al oyente, ¿qué le dirías que es esto de la realidad aumentada? Bueno, lo primero de todo, supongo que si hay algún informático escuchándonos, pues seguramente lo va a saber explicar mejor que yo. Pero bueno, la realidad aumentada no es lo más importante de la aplicación. La realidad aumentada es como un resultado de aplicar el modelo de Machine Learning que detecta los puntos corporales. Entonces, la realidad aumentada simplemente es mostrar esos puntos en pantalla. Lo importante de todo, y así para ponerse un poco en contexto, es que me gustaría explicar lo que es un modelo de Machine Learning porque lo vamos a hablar bastante. Y al final el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos basados en redes neuronales que así a muy grosso modo pues son algoritmos que se utilizan para encontrar patrones en los datos o incluso realizar predicciones. Y esta red neuronal es lo que antes he estado llamándolo modelo, porque el paquete de software, la red neuronal encargada de hacer una tarea la llamamos modelo. Y en el caso de Split, pues bueno, como he dicho, pues se utiliza un modelo que es capaz de reconocer los puntos corporales en la imagen y mostrarlos en pantalla y dar con una precisión bastante alta donde se ubican en la pantalla. No sé si me he explicado. Sí, más o menos, creo que lo entiendo, ¿no? Pero bueno, va viendo el cambio que ocurre en la pantalla, ¿no? En los píxeles de la pantalla, de las articulaciones y en función de eso y el tiempo, pues determina la velocidad, ¿no? Claro, exactamente. Al final, un modelo de Machine Learning funciona de manera no inversa a la programación tradicional, pero es un poco distinto. Es decir, nosotros tú cuando programas una aplicación normal, cualquier WhatsApp, lo que sea, estas aplicaciones tienen el programador le da unas instrucciones al software y él te da un resultado. Pues a la hora de utilizar o de crear un modelo de Machine Learning, tú le das los resultados y es el propio programa el que crea las instrucciones para poder aplicarlo a cualquier contexto real y por eso es capaz de detectar las articulaciones de cualquier persona, porque fue entrenado en su día por los ingenieros de Google con imágenes de un montón de personas y entonces ahora ya sabe reconocer dónde están las articulaciones. Así, a grosso modo, eso funciona un poco así. Vale. Interesante. ¿Y qué precisión tienen estas aplicaciones? Por ejemplo, no sé si ya habéis validado de alguna forma Spliff o habéis visto el porcentaje de precisión que puede tener respecto a un encoder. Bueno, yo de momento con un encoder no he tenido la suerte todavía de compararlo, pero
como te he dicho, estuve de profesor a Carlos, entonces tengo su aplicación MyLeaf y que como está validada científicamente, pues hice una prueba que me tiré ahí bastante rato porque hice una grabación de 100 levantamientos a distintas velocidades, entre 1 metro por segundo y 0,03 metros por segundo fue, y entonces vi que la fiabilidad, o sea, se correlacionaban bastante los resultados de MyLeaf según iba bajando la velocidad y la verdad que el error era bastante mínimo, no llegaba ni a 0,05 metros por segundo de error. Entonces, yo creo que puede ser fiable. Y al final, la fiabilidad de este modelo depende un poco de como un encoder o como la aplicación de Carlos que mide la velocidad por cámara lenta, al final depende de la latencia. Si tú entras en la aplicación, pues vas a ver que arriba te muestra los FPS. Entonces, a más FPS, más imágenes va a procesar por segundo el móvil y por lo tanto más preciso va a conseguir ser. Pero esto funciona igual, pues un encoder no sé si tiene 10 hercios o 100 hercios. Entonces, va un poco en función del CPU del móvil y la capacidad de procesamiento que tenga. Cuanto a mejor sea tu móvil, más latencia va a tener y por lo tanto yo creo que la precisión será mayor. Pero sí que es cierto que me gustaría compararlo frente a un encoder lineal y con una validación científica, pero bueno, en eso estoy un poco esperando en la universidad a que empiece mi TFG y también a que un poco la desarrolle para iOS y entonces ahí poder hacer una validación totalmente completa. Pero yo creo que precisión, mientras se obtenga una buena latencia, tiene. Hay algunos requisitos mínimos de la cámara del móvil que debamos tener en cuenta porque además todo esto lo hacemos con la cámara interna, ¿no? Que suele ser menos potente que la externa. Yo creo que el requisito no es tanto la cámara, sino el CPU del móvil, es decir, pues sí, el CPU, el número de núcleos que tenga, lo que sea, no te podría decir, la verdad que lo desconozco, tiene que tener un octacore de 1,8 GHz, pero yo, por ejemplo, así para que sirva un poco de referencia, yo la he desarrollado con un móvil chino que me valió ni 200 euros hace 3 años. Entonces, más o menos por ahí estarían los requisitos mínimos. Yo creo que la he intentado desarrollar para que sea accesible a mucha gente, porque al final era mi fin que el entrenamiento de fuerza basada en la velocidad fuera accesible al mayor número de gente. Entonces, yo creo que a nada que tengas un móvil mínimamente decente vas a poder utilizar la aplicación sin ningún tipo de problema. Perfecto. Vamos, si te parece, a hablar un poco del uso de Spliff, que aunque es una aplicación, como dices, que es intuitiva o que es fácil, pero bueno, siempre hay algunas cosas al principio que cuesta hacer que funcionen, ¿no? De hecho, a mí al principio me costó también, pues no sabía cómo poner el móvil o cómo ajustar la aplicación. Entonces, te preguntaré desde el principio, una vez que nos hemos descargado Spliff, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Bueno, lo primero de todo es que tienes que colocar el móvil en una situación, digamos, a media altura. Lo que es, el otro día subí un vídeo a mi perfil de Instagram un poco con las indicaciones, pero digamos a la altura de la cadera para salir totalmente centrado en la imagen, que no haya mucha distancia desde la cabeza y la parte superior del móvil ni de los pies a la parte inferior, y por lo tanto cuanto más centrado estés en la imagen, pues mejores resultados va a tener. Y luego a la hora de nada más instalarla, pues yo un poco lo que te dije a ti en su día, yo comenzaría nada más descargarla por probar la aplicación en tu casa, porque como sigue los puntos corporales, pues no te hace falta ir al gimnasio para familiarizarte con ella y así entonces vas a ahorrar bastante tiempo luego cuando llegues al gimnasio. Entonces yo lo que haría nada más entrar sería jugar con los dos modos de rendimiento que son los que van a un poco a condicionar el rendimiento de la aplicación. Entonces yo entraría a los ajustes y bajaría hasta donde está el modo rendimiento y la resolución de pantalla, que son las dos variables que nos van a condicionar. Entonces empezaría un poco con el modo preciso, dejaría el modo preciso porque si nuestro móvil puede funcionar con el móvil preciso, pues va a ser mejor que el modo rápido. Y después empezaría a jugar con la resolución de pantalla. Primero probaría hacer repeticiones con el modo preciso y la resolución de pantalla estándar que viene con la aplicación, y si el pilotito de arriba que sale en verde, que más o menos te va un poco indicando el rendimiento,
Si te dice que bajes la resolución, pues sigues bajando hasta la resolución mínima. Si bajando hasta la resolución mínima, que por cierto yo es la que utilizo sin ningún problema en mis entrenamientos, te sigue sin dar fiabilidad, pues ya pasas y pones el modo rápido y repites un poco el proceso. La verdad que yo creo que a lo mejor la gente se puede pensar que según bajes la resolución de pantalla va a ser peor, pero el procesamiento va a ser peor, pero esto no es así. El móvil siempre va a procesar la imagen que le entre por la cámara. La resolución solo cambia la imagen que se te muestra a ti en pantalla. Entonces, si se te muestra a ti en pantalla una imagen con menos calidad, el móvil consume menos recursos en mostrarte a ti la imagen y puede dedicar más recursos a procesar la imagen. Y ves por eso por lo que funciona mejor. ¿Vale? Entonces, ya te digo, yo haría de esta manera, me pondría en mi casa a jugar, a probar, siempre el rendimiento, probarlo haciendo sentadillas, repeticiones en un contexto real porque a lo mejor tú nada más seleccionarlo, te pones a mirar la pantalla en el sofá y dices, uy, va, pues aquí ahora me da buena fiabilidad, pero luego a la hora de meter movimiento baja un poco el rendimiento, entonces yo lo probaría en casa, pero haciendo repeticiones. O sea, la precisión o el cálculo de la velocidad no baja por bajar la resolución, ¿no? No, al revés, aumenta. Vale. Pero bueno, al final a todos nos gusta, no sé, yo creo que luce mejor vernos nítidos en la pantalla a ver una resolución muy baja, siempre da una mayor sensación de calidad, pero la verdad que yo creo que no tiene que ver. Luego tenemos una opción, ¿no? Que una cosa necesaria, quizá para saber la velocidad de ejecución es saber el rango de movimiento, ¿no? Cuánto desplazamos la barra, por ejemplo. Y tiene aquí dos funciones, una que es automático y otra con antropometría. Yo me hice al final, porque no me iba con la automática, para la automática necesitaba la antropometría, exactamente. Hice la antropometría. Esto es simplemente, ¿no? Medirnos, pues, algunos datos que nos mide el programa, ¿no? Por ejemplo, la distancia del hombro al codo, del codo a la muñeca, ¿no? De la cadera a la rodilla, etcétera. Claro, o sea, al final la antropometría, yo me di cuenta de cuando estaba haciendo las pruebas de que el ROM, pues al final, según cambias el peso, pues a veces, o según te va viniendo la fatiga, hay veces que haces menos ROM para así tener un poco, estar en mejor predisposición de las fibras, ¿no? Y que te cueste menos hacer el levantamiento. Entonces yo me di cuenta que también variaba y era una variable muy condicionante a la hora de calcular la velocidad. Entonces decidí meter este modo automático que al final funciona a priori de manera muy sencilla. Sí que es verdad que tiene su parte de optimización por debajo, pero al final es una regla de 3 que según la distancia que hay en las articulaciones, pues luego puede calcular la distancia de empuje, digamos, la distancia que has utilizado en la fase concéntrica. Entonces, realizar la antropometría es muy fácil porque no es una antropometría, digamos, como las que te puede hacer el biomecánico cuando vas a hacer un estudio, no, simplemente es medirte la distancia entre los principales puntos corporales, la muñeca al codo, del codo al hombro, del hombro a la cadera, etcétera, lo pone todo en la aplicación. Entonces, coge todas esas medidas como referencia, realizamos una triangulación para conseguir la distancia luego después de empuje. Pero bueno, yo sí que es verdad que esto todavía tengo que comprobar su fiabilidad. Yo creo que también es alta porque al final, por las pruebas que he hecho yo, tenía un error de centímetros. O sea que yo creo que es algo bastante, no sé, fiable. Pero sí que es verdad que cuando vayamos a estimar la RM, yo diría de mejor utilizar el valor constante y poner una referencia real. Es decir, por ejemplo, yo utilizo un banquete para que se tiene que hacer el mismo rango de movimiento y entonces cumplir el valor estándar. Es decir, para cuando vayamos a estimar la RM es mejor fijar el ROM para siempre hacer todas las repeticiones con el mismo, el perfil luego va a salir más estable y también vas a estar trabajando siempre con el mismo rango de movimiento. Entonces, si conseguimos fijarlo, ya te digo, yo pongo un banquete que más o menos cuando le toco ya realizo la fase concéntrica y entonces lo mantengo siempre constante. Pero bueno, luego en las repeticiones reales es mucho más útil utilizar el modo automático porque va a detectar todos los cambios que hagas en el ROM y porque puede ser que dejes
el valor constante, pero una, por lo que sea, la última repetición de la serie no baja hasta abajo, y entonces el valor que te va a dar la aplicación va a ser más rápido que el que realmente has realizado. Entonces puede ser que no te detecte la pérdida de velocidad y por tanto ya empieces a hacer repeticiones de más. Entonces yo, si se puede utilizar el valor automático, mucho mejor. Vale, porque bueno, además entiendo que esto el ROM lo mide pues en la jaula de sentadillas, por ejemplo, ¿no? Viendo la distancia que hay entre la barra en el punto más bajo y en el punto más alto, pero mucha gente va a utilizar la aplicación para entrenar en casa o con la barra libre sin una referencia, ¿no? Donde es prácticamente imposible medir bien el ROM. No, yo es como lo hago en casa. Yo en mi casa tengo una barra de peso libre y es como lo hago. Al final, para medirte el ROM, lo que tienes que hacer en sentadilla, tienes que medir el ROM de la fase concéntrica. Entonces, para realizar esto, te pones la barra en los hombros y le pides a alguien que mida totalmente perpendicular la distancia que hay desde la barra hasta el suelo. Y luego después bajas hasta abajo, hasta donde sería la posición de inicio de la fase concéntrica, es decir, más o menos la parte más baja cuando estamos de cuclillas, y vuelves a medir desde el centro de la barra hasta el suelo. Entonces, la diferencia entre esos dos números en sentadilla es tu ROM. Y luego, en peso muerto es mucho más fácil porque simplemente tienes que coger en una posición de pies, digámoslo así, levantas la barra y mides la distancia desde la parte más baja del disco hasta el suelo, y ese es tu ROM en peso muerto. Lo que pasa que con el peso muerto hay que tener un poco de cuidado, porque si cambias el disco de diámetro, si cambia el diámetro del disco, ese valor que tú has medido va a cambiar, entonces tienes que tener un poco de cuidado con esa consideración. Y de ahí que sea para mí más útil en el día a día utilizar el modo automático para que no tengas que andar midiendo y cambiando el ROM en función del disco que utilices o del peso que utilices. Perfecto. Luego otra aplicación que tiene, otra funcionalidad de la app es el ingresar la carga que estás levantando, ¿no? O sea, si estás haciendo la sentadilla con 20, con 30 o con 40 kilos. Y esto es una cosa que me gusta mucho, ¿no? Y es que lo haces con gestos, tocándote la cadera o tocándote un hombro, ¿no? Así el programa lo detecta y aumenta la carga que te estás poniendo o la disminuye, ¿no? Claro, yo al final me pareció una cosa que es una ventaja que me ofrecía el modelo, que yo le podía enseñar a saber cuándo la persona está tocándose la oreja con la mano derecha, cuando se está tocando el hombro con la mano izquierda. Entonces me pareció una manera muy, yo creo que llamativa y también a la vez útil de introducir el peso, porque tú para empezar la serie, por ejemplo, dejas el móvil que tienes que tener más o menos a 2 metros de distancia. Entonces tú ya le dejas ahí, cuando estés listo para empezar la serie, te tocas la nariz con la mano izquierda y entonces ya te va a pedir que se te des el peso. Utilizas luego la mano derecha si la mano derecha es para subir o bajar 10 kilos, la mano izquierda es para bajar 0,5 o subir 0,5 tocándote con la mano izquierda el hombro o la cadera en función de si quieras subir o bajar. Entonces, no sé, me parece una manera muy llamativa, pero de todas maneras también se puede realizar de forma manual, porque estuve haciendo pruebas con un amigo y me dijo que no le terminaba de gustar, le parecía un poco lioso, entonces también metí la opción manual de dar un botón, introducirlo por teclado el peso y con una cuenta atrás empieza la serie. Pero sí, a mí, no sé, esa funcionalidad me parece que le da, no sé, a mí me gusta mucho, le da un puntito extra y, no sé, sobre todo llamativo. A mí me gusta mucho, la verdad, lo de tocarte la nariz, que empiece o que termine, me parece brillante. Sí que me cuesta alguna vez cuando toco la cadera, a veces no lo detecta, pero bueno. Sí, bueno, es que también le tengo puesto a veces tiene un retraso a veces de 2 segundos para que te dé tiempo. Imagínate que tú solo quieres subir de 10 kilos, pues le tengo puesto un retraso de 2 segundos para que te dé tiempo a poner la mano y a quitarla, porque si no, como la latencia es muy alta, lo mismo si lo dejara a ritmo normal, de tocarte una vez el hombro, lo mismo te sube 100 kilos de golpe. Entonces, pues a veces que tiene un poco de retraso o quieres empezar, no te lo detecta, pero tienes que quitar la mano y volverla a poner. Sí que es verdad que es un poco la limitación que tiene, pero al fin es un poco el punto medio de rendimiento que tuve que sacrificar para que no se descontrolase. Genial.
Y los resultados de la aplicación se pueden exportar a otras plataformas, no sé, a Garmin Connect, a Training Peaks, a Strava. Yo creo que, no, bueno, la respuesta es que no, de momento solo se puede exportar a Excel. Fue una funcionalidad que no supe meter en la primera versión, pero que luego después lo estuve investigando y lo metí, exportarlo a Excel, todos los datos, pues me parece una manera pues muy útil de el atleta pase los resultados a su entrenador y que su entrenador pueda hacer toda la monitorización de la carga y todo lo que quiera. Pero yo creo que, no sé, esto es una cosa que yo no he utilizado mucho Training Peaks, pero no sé si tienen sistemas de control de la carga para el entrenamiento de fuerza, pero yo creo que no se puede, de momento no se puede sincronizar. Yo personalmente también me parece como desarrollador aficionado, me parece un poco complicado. Lo primero, que una empresa se llegue a fijar en mí como para hacer un convenio para sincronizar los datos. Y lo segundo, me parece también un poco difícil hacer esa sincronización, pero bueno, sí que sería una buena idea de cara al futuro, si el proyecto sigue creciendo, poder llegar a añadir una sincronización así con Garmin, Strava, pero de momento solo está disponible con Excel y bueno, luego ya cada entrenador pues puede hacer ahí la magia que quiera. Bueno, perfecto. Seguro que también es cuestión de tiempo. Pero yo de momento tengo más la idea de hacer mi propia plataforma de análisis de datos de la fuerza en base a la aplicación, un poco meterlo ahí en el historial, pues un poco de análisis más avanzado. Incluso sí que me gustaría poder sincronizar los datos de Strava, que es lo que manejo, para un poco, no sé, cuantificar la carga de manera más integrada, pero es una cosa que todavía tengo que investigar y tardará en llegar, pero lo tengo en mente. Perfecto. Bueno, si te parece, te voy a preguntar un poco por cómo cambia el entrenamiento de fuerza al trabajar midiendo la velocidad de ejecución. Y es qué diferencia hay con este tipo de entrenamiento respecto al tradicional basado en, por ejemplo, entrenar según los porcentajes que hemos determinado en un test de una RM o entrenar según el carácter del esfuerzo. Bueno, al fin, lo primero de todo es que el test de RM es mucho más, a ver, no tiene por qué ser más preciso, pero es mucho más seguro realizar un test de RM basado en la velocidad porque no necesitas llegar al fallo y al final llegar al fallo, lo primero que para el rendimiento no está recomendado y lo segundo que puede llegar a ser muy lesivo o si tú en una sesión haces una única 1RM, lo más seguro que si no tienes mucha experiencia en el entrenamiento ya no puedas entrenar más porque tu nivel de fatiga va a ser máximo. Entonces, lo primero es que es muy fácil de estimar la 1RM tanto con el perfil carga-velocidad, que ahora hablaremos un poco de él, como la estimación diaria. Y luego, a la hora del día a día, pues yo creo que te da un poco un punto de vista objetivo de lo que está haciendo, ¿no? Porque al final los ciclistas tenemos todos los datos siempre en la bici muy controlados, la distancia, velocidad media, altitud, 2 vatios, la frecuencia cardíaca, pero luego llegas al entrenamiento de fuerza y no tienes ningún tipo de monitorización sobre lo que estás haciendo, sobre tu rendimiento ni nada. Entonces te da un poco un punto de vista objetivo sobre lo que estás haciendo y cuánto parar. Por ejemplo, yo hasta este año no he tenido la posibilidad de entrenar por velocidad y siempre entrenaba con porcentaje de RM y con unas repeticiones estándar. Y encima la RM me la determinó mi entrenador a ojo, es decir, más o menos es una persona que me conoce de toda la vida y me dijo, tú tienes una RM de 90 kilos. Y en base a eso yo trabajaba sin ningún tipo de test ni nada. Y luego hacía repeticiones, pues yo sabía que tenía que hacer la primera serie 20, creo que eran con el 40%, la segunda de 15 con el 50%, no sé, algo así, no lo recuerdo bien. Pero bueno, lo importante de esto es que había días, sobre todo al principio, que llegaba a las últimas repeticiones reventado al fallo, que es que no podía más. Y luego, según me fui adaptando, pues cada vez me fue costando menos. Entonces, no tenía un control. Al principio, el entrenamiento de fuerza me lastraba mucho porque hubo una vez que me tuve que tirar una semana nada más que haciendo entrenamientos de recuperación activa porque el gimnasio me había machacado tanto que no podía entrenar en la bici. Entonces, gracias a la velocidad, vamos a controlar el carácter del esfuerzo de manera objetiva. Entonces, siempre vas a tener más o menos la misma fatiga. Tú al final mides la velocidad de la primera repetición, es la que se suele tomar como referencia, y con la pérdida de velocidad siempre vas a tener el mismo carácter del esfuerzo. Y bueno, en cuanto al carácter del esfuerzo tradicional, lo que también se ha utilizado de
la mitad de las realizables, 3 con las que puedes hacer 6, tal. Yo la verdad que nunca lo he utilizado, pero me parece que es un poco difícil de aplicar a la realidad, sobre todo en deportistas como nosotros, que no tenemos mucha experiencia en entrenamiento de fuerza. Yo creo que al final una persona pues muy entrenada en fuerza sí que es capaz de decir, vale, ahora he hecho 3 y me dejo otras 3 en la reserva. Pero yo creo que no sería capaz de decir, vale, ahora me quedan 3 por hacer, y esto según vas bajando la carga, cuantas más repeticiones puedes hacer, tú imagínate que quieres hacer la mitad de las realizables que puedes hacer con 30, quieres hacer 15 de 30. Yo creo que es muy difícil saber cuándo te estás dejando 15 en la recámara. A mí me parece muy complicado si no tienes muchísima experiencia. Entonces yo creo que la ventaja le da que como la pérdida de velocidad está totalmente correlacionada con el carácter del esfuerzo, pues la pérdida de velocidad se detecta muy fácilmente y por lo tanto da igual que estés haciendo entrenamiento con cargas bajas que con cargas altas, que vas a poder controlar este carácter del esfuerzo de manera muy sencilla. Te voy a hacer algunas preguntas así generales que seguramente la gente haya escuchado esto de la velocidad de ejecución, pero no entienda muy bien cómo llevarlo a la práctica. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo determinamos o cómo podemos saber a qué cargas debemos levantar? ¿No? O sea, estamos en el ejercicio de sentadilla, digo, voy a trabajar por velocidad, pero meto 30 kilos, meto 50, o sea, ¿de qué depende este peso con el que trabajemos? Vale, pues esto con la velocidad de ejecución es muy sencillo de realizar. Lo primero que hay que hacer, bueno, hay dos maneras, un poco la manera completa y luego la manera más rápida. Vamos a empezar, yo creo que explicando la manera completa, que lo primero que hay que hacer es hacer un perfil carga-velocidad, que no lo hemos explicado antes, que es para estimar tu 1RM, que nos sirve de referencia para meter la carga. Entonces, el perfil carga-velocidad consiste en realizar 4 cargas incrementales. Yo recomiendo realizar para la aplicación una con 50, otra con 65, otra con 80 y otra con 90, porque es el rango de velocidades donde mi aplicación obtiene mayor fiabilidad, por lo tanto la estimación va a ser más fiable. Pero no sé, si lees literatura, por ejemplo, Brian Mann, que es el pionero en el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad, pues sí que recomiendan empezar desde el 20% de la RM hasta el 80% para cubrir un poco todo el rango, pero yo la verdad que en la práctica veo mejor utilizar cargas que se acerquen a la zona donde tú vas a trabajar, porque así vas a obtener más fiabilidad donde tú quieres trabajar. Entonces, es muy sencillo. Tú coges la primera carga de más o menos 50% de la RM de la que tú estimas que sería tu RM más o menos. Por ejemplo, en mi caso, que estimamos que era 90, la primera carga pondría 45 kilos porque es mi 50%. Entonces, realizo con ella 2 repeticiones, que la aplicación automáticamente, en cuanto realizas 2 repeticiones, va a cortar. ¿Por qué 2 repeticiones? Porque con cargas bajas puede ser que la segunda sea más rápida que la primera porque calientes y le cojas un poco el tranquillo, entonces siempre hay que quedarse con la más rápida. Y después de hacer las 2 repeticiones, descansas 3 minutos para que el test se haga esté siempre fresco y sin fatiga, y realizar la segunda carga 2 repeticiones con lo que sería el 65%. La aplicación coge la más rápida y así hasta que realiza las 4 cargas. Entonces, cuando terminas el test, pues la aplicación te da un valor de la RM estimado, que se hace con una regresión lineal entre las 4 cargas y la velocidad a la que la literatura ha establecido cuál es la velocidad a la que se mueve la 1RM. Sí que es cierto que durante el proceso, si no tienes experiencia en realizarlo, pues puede ser que la segunda la levantes más lenta que la tercera o lo que sea, y un poco la aplicación también te va a ir avisando debajo para no vaya a ser que vayas a perder el tiempo, ¿sabes? Porque imagínate que te tiras ahí 20 minutos haciendo el test y luego resulta que no va a ser fiable, entonces más o menos la aplicación te va guiando pues si va siendo fiable y tal, y si luego llegas al final también te da la opción de, si no tienes una correlación de 0,9 por lo menos, que es donde más o menos podríamos decir que es válido el test y útil para utilizarlo en el entrenamiento, pues te da 2 opciones: o borrar la carga que ha bajado la correlación, o repetirla,
que más o menos nosotros en la práctica en la universidad sí que lo vimos, que la fatiga más o menos sí que te permite realizar hasta una serie más siendo fiable, entonces pues también te da un poco la opción de repetirlo, porque sí que es verdad que a lo mejor si nos ponemos muy muy rigurosos esto no sería lo más recomendado, pero bueno, yo creo que en el contexto que estamos, que es más práctico, que la fuerza no es nuestro objetivo principal, pues al final lo que queremos es no perder el tiempo. Entonces, ya tenemos nuestro perfil carga-velocidad hecho, tenemos nuestra 1RM estimada y ahora tenemos que darnos cuenta de una cosa, es que la RM va a variar día a día, porque por lo que hemos dicho, puede que vengas más fatigado porque no has dormido bien, porque, no sé, la bici el día anterior has tenido que hacer series porque no quedaba otra, lo que sea. Al final la fatiga es multifactorial, yo creo que tú das mucha caña a todo el sistema, a todo esto de los sistemas complejos y sabes que a cualquier cosa puede afectar el rendimiento, entonces la RM va a variar. Entonces, para adaptarnos a estos cambios existe otro modo, que es la estimación diaria de una RM, que es en base a este perfil, carga-velocidad que hemos realizado antes, realizas otra vez 2 repeticiones y en base al perfil pues te va a dar la RM más o menos estimada que vas a tener hoy. Para realizar esta estimación diaria, pues coges una carga. Esto va en función de lo que, según vayas a trabajar. Si vas a trabajar con cargas bajas, pues lo mejor es hacerlo con la carga más alta a la que vas a trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar entre 45 y 60% de la RM, pues realiza 2 repeticiones en el calentamiento con el 60% para estimar la 1RM. Pero lo más recomendado es siempre utilizar la misma carga para que luego la comparación a largo plazo, es decir, para tú veas luego cómo ha variado tu fatiga y tu RM con el periodo de entrenamiento, pues sea más comparable. Entonces, yo, por ejemplo, en la práctica lo que hago, que este año voy a entrenar hasta el 80% de la RM, más o menos, pues siempre cojo mi 70%, ¿vale? Y siempre realizo la estimación diaria con esa carga. Entonces, luego ya una vez terminas la estimación diaria, ya te sale en la pantalla un scroll con los porcentajes de la RM. Si tú, por ejemplo, has programado, no sé, 60%, pues ya tú puedes seleccionar ahí el 60% y ya te dice los kilos que tienes que introducir en la barra. Ha sido un poco largo el proceso, pero el perfil carga-velocidad solo se hace el primer día, bueno, no el primer día, ya cuando has pasado la fase de adaptación a la fuerza y tal, y luego cada 2 meses, y luego ya todos los días solo tienes que hacer la estimación diaria, que es en el calentamiento hacer 2 repeticiones. Entonces, es una manera muy, yo creo que rápida y sencilla de individualizar y ir al grano en el entrenamiento, muy buena. Pero luego tenemos otra opción, que está justo, tengo abierta ahora la aplicación para subir la actualización, que es una manera rápida de hacerlo, que sobre todo esto está pensado para, no tanto para ciclistas, que yo creo que sí que tenemos tiempo para hacer una sesión de estimación del perfil carga-velocidad, realizar la estimación con una sola repetición, que esto es lo que te digo, se utiliza sobre todo en fútbol tal, cuando hay muy poco tiempo y muchos deportistas. Entonces, para hacer la estimación diaria de la 1RM, en vez de coger como referencia tu propio perfil carga-velocidad, se coge como referencia el perfil estándar que realizó Vadillo con una de las primeras investigaciones que hubo ahí en 2010. Entonces se coge como referencia ese perfil carga-velocidad, que es un poco normativo, digámoslo así, que no va a ser lo más preciso, pero siempre va a ser mejor que entrenar a ciegas como entrenaba yo en su día. Entonces se hace lo mismo, la estimación diaria, 2 repeticiones más o menos con el 70%, te da el valor de RM y ahí ya sabes qué carga meter en la barra. Es un poco largo el proceso, pero es muy importante conocerlo bien, yo creo. Sí, es muy importante y me gusta mucho lo que has dicho de que no se trata de que sea el procedimiento más fiable que exista en el mundo, sino que sea funcional para un ciclista, ¿no? Teniendo en cuenta que el gimnasio siempre va a ser un medio para mejorar en la bici, ¿no? Nunca un fin en sí mismo. Claro. Y a nivel de ciclistas, ¿tú te atreverías a dar unos porcentajes de un RM sobre los que comúnmente se trabaja? A ver, yo creo que tú lo sabes mejor que yo, que tienes mucha más experiencia como entrenador que yo, y es que al final esto es muy individual, ¿no? Yo, sobre todo, he leído mucho a Vadillo y en su libro siempre lo estandarizaba en función de 2 variables, la etapa de la vida deportiva y las necesidades de fuerza del deporte. Yo, por ejemplo, te pongo mi caso de lo que pienso yo ahora mismo que podría entrenar yo,
Yo más o menos estoy terminando entre la segunda y tercera etapa de mi vida deportiva porque llevo 4 o 5 años compitiendo a no alto nivel, pero con alta dedicación al entrenamiento. Y el ciclismo de montaña yo creo que tiene unas necesidades de fuerza medias, incluso puede llegar a ser alta por todo el componente anaeróbico que tiene y que necesitas picos de fuerza bastante grandes. Entonces, yo creo que habría que hacer una progresión más o menos entre el 60 hasta el 80% de la RM, más o menos. No sé, esto luego ya es un poco, ya sabes, individual, pero yo diría eso, entre el 60 y el 80, y siempre manteniendo una pérdida de velocidad constante entre el 15 y el 20%, que es más o menos un carácter del esfuerzo de la mitad de las realizables, que eso sí que está visto que para mejorar el rendimiento con hacer la mitad de las realizables es totalmente suficiente y además no va a interferir nada en el entrenamiento de la bici. Por lo tanto, yo si me tuviera que mojar, que esto hay que dejarlo claro, que yo aquí no me estoy mojando, yo diría entre el 60% y el 80% de la RM, con 15-20% de pérdida, así ya sabes, progresivo todo y bien estructurado. Si esto del carácter del esfuerzo de la mitad de las repeticiones posible es una especie de simplificación, ¿no? O de atajo, que nos lo comentó Vadillo en el podcast, también lo hemos escuchado a Pallarés y a otra gente, y también, desde luego, puede funcionar bien. Y tú a la hora de... Porque, bueno, no sé si la gente lo está... Imagino que sí, ¿no? Pero para que lo tengan un poco más claro, o sea, cuando hemos dicho de trazar el perfil de carga-velocidad, lo que veríamos sería una gráfica, ¿no? Donde conforme aumentamos la carga que metemos al ejercicio, lógicamente la velocidad va bajando de una forma... sí, progresiva. Progresiva, sí. O sea, pero luego podríamos sacar también lo que sea la curva de potencia, ¿no? O sea, multiplicando la carga por la velocidad. No sé si utilizas tú este punto donde... O la carga donde sea la máxima aplicación de potencia, o sea, donde la multiplicación de la carga por la velocidad es la más alta, si la utilizas en el entrenamiento o si crees que es interesante, por ejemplo, entrenar a ese porcentaje de una RM. Pues, si te soy sincero, la verdad que me pillas un poco porque yo en la práctica no lo he utilizado nunca, no. Yo sobre todo me baso todo lo que digo en los conocimientos que he adquirido en la universidad. Y esto sí que lo vimos cuando hicimos el perfil horizontal de fuerza-velocidad, que es en un sprint, no en un levantamiento. Y en un sprint sí que lo vimos como que lo mejor era trabajar más o menos al 55% de tu peso corporal, que era donde se alcanzaba ese pico de potencia máxima, digámoslo así. Pero la verdad que yo todo lo que he leído sobre entrenamiento de fuerza va más orientado a zona alta del perfil de la curva fuerza-velocidad con cargas altas y un carácter del esfuerzo medio. La verdad que no te sé decir eso de la potencia, yo la verdad que no lo he leído nunca. Me lo apunto para investigarlo, interesante. Genial. Bueno, y entonces una vez determinamos o la carga con la que vamos a trabajar, ¿cómo sabemos o en qué punto decimos hasta aquí no hacemos más repeticiones? O sea, ¿qué porcentaje de pérdida de velocidad somos capaces de tolerar y cuántas repeticiones por debajo de esa o de ese porcentaje habría que hacer para determinar que ya esa serie ha terminado? Vale, bueno, lo primero es que ya una vez utilizamos el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, hay que olvidarse de prescribir repeticiones, porque al final, como controlamos la pérdida, no sabes cuántas repeticiones vas a poder hacer y yo, la verdad que no lo programo desde que lo utilizo. Entonces, la aplicación, bueno, y cualquier método de entrenar por velocidad de ejecución con la pérdida se realiza de la siguiente manera. Se coge como referencia o la primera de la serie o la más rápida, porque como he dicho, puede ser que si utilizamos cargas bajas, la más rápida sea la segunda, por lo tanto nos interese más utilizarla de referencia. O también puede ser en el ejercicio de peso muerto, por ejemplo, la primera repetición solo se realiza la fase concéntrica y ya la segunda lo más probable es que realices el ciclo estiramiento-acortamiento entero, es decir, que bajes y hagas el rebote, entonces vas a conseguir mayor velocidad y la más rápida va a ser la segunda, la tercera. Entonces hay que jugar un poco con eso. Yo la verdad que utilizo como referencia la más rápida de la serie
para intentar un poco evitar estos errores que acabo de comentar. Aunque sí que es verdad que Vadillo siempre ha publicado que se utilizaba como referencia la primera, pero bueno, a mí me parece en la práctica más útil utilizarla más rápida. Entonces, luego hay que setear el porcentaje de pérdida deseado, que ya digo que es más o menos entre un 15 y un 20%. Yo creo que para clavarlo hay que ir viendo un poco con qué porcentaje de pérdida el deportista va más o menos mejorando progresivamente su RM sin que los días siguientes nos dé un reporte de fatiga muy alto. Entonces, luego esto varía, ya te digo, el porcentaje de pérdida ideal varía en función de la persona y también en función del ejercicio. Por ejemplo, yo no he trabajado nunca press de banca, pero en press de banca, por ejemplo, el porcentaje de pérdida que hay que perder para hacer la mitad de las realizables es un 25% o incluso un 30%. Entonces, esto lo explico un poco por eso, para ver que hay que ir jugando un poco al principio con nuestro deportista, partiendo de porcentaje de pérdida muy pequeño hasta porcentaje de pérdida más alto que sea adaptativo, digámoslo así. Entonces, para saber cuándo parar, se para cuando pierdes velocidad en función de la referencia 2 veces. Es decir, cuando has perdido 2 veces, la aplicación se va a marcar en rojo y va a hacer un pitido. Entonces, en cuanto tú lo oigas pitar, ya no tienes que hacer más repeticiones, ya has perdido 2 veces seguidas. ¿Por qué 2 veces seguidas? Porque puede ser que por lo que sea una repetición entre medias la levantes más lento por lo que sea y entonces no deberías parar ahí. Se hace con 2 porque ya cuando es 2 significa que ya sí que vas para abajo y deberías de parar. Y bueno, aquí una cosa que yo creo que se me ha olvidado mencionar y que es muy importante en todo lo que he dicho del perfil a la hora de entrenar y con esto de la pérdida es realizar todas las repeticiones con la máxima intencionalidad posible. O sea, es una de las cosas que más se recargan y es que es fundamental para que funcione lo primero todo el sistema de perfil, carga, velocidad y estimación diaria. Es muy importante que sea máxima velocidad y también a nivel adaptativo es como se consiguen las mejores adaptaciones, aplicando toda la fuerza máxima en cada repetición. Sí, eso es algo que lo que dice mucho Vadillo y lo que, por más que lo digo a muchos deportistas, todavía cuesta de que no entre en la cabeza, ¿no? Creemos que ir al gimnasio es levantar hierros, ¿no? Como si estuviésemos cargando leña, ¿no? Simplemente hacer el trabajo. Claro. No se trata de hacer el trabajo, sino de hacerlo lo más rápidamente posible, ¿no? Como dice Vadillo, al final lo único que se puede entrenar es la fuerza máxima. Claro. Entonces, todo lo que no sea un ejercicio máximo no nos va a dar beneficio. Claro, y es que encima, yo por ejemplo, antes acostumbraba a hacerlas todas las repeticiones seguidas, digámoslo así, y ahora se ha visto que no, que puedes hacer pequeñas, yo creo que se llama metodología clúster en entrenamiento de fuerza, que puedes hacer pequeñas paradas entre cada repetición y para recuperar un poco y en la siguiente poder aplicar la máxima intencionalidad y no tiene incluso hasta mejoras en el entrenamiento en el rendimiento de fuerza. No lo he investigado a fondo, pero yo siempre hago eso, suelo hacer 2 repeticiones, 2-3 repeticiones según si estoy al principio, al final de la serie y cuando veo que empiezo a pegar un poco, digámoslo así, hago una parada de nada, 2 segundos, cojo aire y otra vez, pero siempre intentando aplicar la máxima intencionalidad. Lo bueno, que esto es una ventaja del entrenamiento de fuerza viendo la velocidad de ejecución, es que un poco, al ver el dato, yo creo que se consigue un poco motivar al deportista a superarse. Es decir, tú ves que has hecho la primera repetición a 0,8 y la segunda tienes que querer ir a hacerla a 0,81 y así siempre intentar superar la anterior. Y yo creo que el ver el número ahí te ayuda también un poco a intentar superarte, a picarte y ahí es donde vas a conseguir la máxima intencionalidad. Que si no tuviéramos ninguna referencia, pues es un poco como luchar contra ti mismo y entonces no te pica tanto como si ves ahí el valor y te ves ahí en la pantalla. No sé, yo creo que es muy importante y es una buena ventaja. Sí, vas viendo las mejoras día a día y eso motiva. Es algo parecido a lo que ocurre en ciclismo con los potenciómetros. Tener esa referencia cada día, pues bueno, nos puede ir dando, aparte de que motiva, cuando va mejorando, también te va dando claves si no mejora, ¿no? Te va diciendo algo falla o no has recuperado Claro. o algo ocurre. Y el tema de los clusters es súper interesante, aunque yo creo que eso sería casi para hacer un episodio entero dedicado a ello. Yo probé también un año entrenando un método que se llamaba rest pause, ¿no? Pausa y descanso entre repeticiones, donde hacías eso, hacías 2-3, recuperabas 10 segundos, hacías 2-3,
pero bueno, también habría que ver si, claro, al poder hacer muchas más repeticiones, no aumenta también mucho más la fatiga. Claro, eso sí que es verdad que habría que verlo. Yo por eso lo he explicado un poco desde mi manera más, desde mi parte como deportista, mi parte práctica de hacer una pequeña parada de 2 segundos, ya te digo, para coger aire y coger otra vez toda la energía posible para realizar la siguiente a la máxima intensidad. Pero sí que es verdad que la metodología esa había que estudiarla un poco más a fondo, pero yo creo que como tip práctico puede ser muy útil. Bueno, perfecto. Ya para ir terminando, Iván, me gustaría preguntarte un poco por cómo ves el futuro con Spliff y también personalmente, o sea, en qué aspectos quieres seguir profundizando, qué te gustaría aprender, conseguir, bueno, en definitiva, ser o qué dirección llevas para los próximos años. Bueno, de Split, lo primero la aplicación, ahora estoy totalmente centrado en intentar sacarla para iPhone porque la verdad que estoy teniendo bastante demanda. Bueno, ya Carlos me lo avisó en su día que las descargas que había en iPhone respecto a Android, sobre todo cuando tienes una aplicación de pago, eh, no hay color, o sea, y siempre yo creo que la gente de iPhone está más acostumbrada también a pagar. Entonces es como que no les cuesta tanto pagar por un servicio móvil y entonces estoy totalmente centrado en eso también un poco para abrirme a todos los públicos, porque un problema que tengo ahora es que si hago publicidad tal, llego a mucha gente que no puede utilizar mi aplicación. Entonces la verdad que es una desventaja y sí que recibo muchos mensajes y ahora estoy centrado en ello, pero también me gustaría pues un poco lo que te he dicho antes, seguir mejorando. Tengo pensado añadir algún ejercicio nuevo, enseñar al modelo algún ejercicio nuevo. Ahora estoy investigando el split squat, un poco la sentadilla solo con una pierna, como una zancada, porque también he visto en algunos estudios que es lo que más se utiliza y que sé que cuadra con más o menos el modelo que estoy utilizando. Y luego después una cosa que también me gustaría añadir a la aplicación es todo el tema de la nube, el poder sincronizar los datos, que el entrenador le lleve los datos a la aplicación, que si cambias de móvil, porque yo ahora mismo si cambias de móvil no puedes volver a meter los datos a la aplicación, tienes que simplemente exportarlo a Excel y ahí se te queda guardado. Entonces, un poco todo ese tema de manejo de datos y de equipos me gustaría trabajarlo bastante, pero eso yo creo que me va a llevar más tiempo. Y bueno, luego a nivel personal, pues yo la verdad que ahora mismo estoy terminado de centrar la carrera al 100% y sí que es verdad, a lo mejor va a sonar un poco así, pero yo viendo cómo está la cosa ahora, el tema de la economía y el empleo con los jóvenes y todo, yo con salir de la carrera, con mi trabajo y poder seguir con mi proyecto, yo estaría totalmente satisfecho. Luego sí que es verdad que sí que he pensado en seguir, a mí me gusta mucho la figura esta que está emergiendo ahora un poco en los equipos deportivos del Sports Scientist, no sé si lo conoces, de Sí. todo el tema de análisis de datos, de aplicar la investigación al campo, del día a día en el rendimiento, y es una de las cosas que más me está llamando la atención ahora mismo. Y no sé, yo siempre sueño con seguir hacia equipos profesionales y poder dedicarme a algo así, pero bueno, yo creo que eso es un camino largo, de momento lo tengo como un sueño y pues poco a poco seguiré estudiando y trabajando para ello y ya está. Sí que es verdad que alguna vez sí que he pensado en que me gustaría hacer una tesis doctoral incluso, pero yo creo que es una decisión que es demasiado pronto para tomarla de momento, pero es una cosa que también me parece que va en línea con lo del Sports Scientist y la verdad que me gustaría hacer alguna investigación sobre el deporte y la salud, todo lo que me ha dado a mí el deporte, un poco investigarlo hacia la salud para devolvérselo a las personas, me reconfortaría bastante, pero yo ya te digo, yo creo que eso es más soñador a largo plazo. De momento, con que el proyecto siga adelante y tener mi trabajo, estaría totalmente satisfecho. Bueno, pues yo estoy convencido de que si sigues por este camino tendrás todo eso, porque al final se te nota la pasión. O sea, tener alguien que está todavía en la carrera, ya habiendo diseñado esta aplicación y con el interés que le pones, habiendo participado en podcast, en fin, teniendo tu cuenta de Instagram, o sea, está claro que tiene algo más que los demás. Y Iván, ya para terminar, ¿dónde puede la gente saber más sobre Splitlab? O sea, ¿dónde pueden seguirte o dónde pueden seguir a la cuenta? O sea, si tienes una web, si tienes redes sociales. Y si alguien quiere descargar la aplicación, también, ¿dónde debe ir? Bueno, pues yo en principio, la web está un poco en proceso también, ya sabes cómo va esto, poco a poco lo voy construyendo todo, pero de momento donde más estoy activo es en Instagram, en @splitapp, como se escribe, SPLEEFTAPP,
¿vale? En Instagram, en Twitter, sobre todo donde más audiencia estoy teniendo es en Instagram, con bastante diferencia. Y luego a partir de ahí, para descargarlo, pues puedes acceder al link que está en la biografía, como todos, y puedes probarlo en el Play Store descargando la versión demo, que es gratuita, que te deja realizar 40 levantamientos para que pruebes un poco todas las configuraciones y ver si de verdad cuadra con tu móvil, porque yo no quería tampoco engañar a la gente y vender una aplicación que no sabía si le iba a gustar o si le iba a funcionar bien. Entonces tengo ahí la prueba gratuita para que todo el mundo la pueda probar. Y luego también desde el enlace del perfil te lleva al Play Store y donde puedes comprar la aplicación ahí. Sí que estoy pensando también en meterlo, lo que pasa es que no tiene mucha demanda, meterlo en Huawei App Gallery, pero ya sabes que ahora con todo el tema que ha habido la movida de Google y tal, los nuevos móviles de Huawei no tienen Play Store, pero bueno, en Huawei App Gallery de momento solo tengo la demo. No he subido la versión completa porque no tengo mucha demanda y me llevaría tiempo, entonces todavía ando un poco ahí esperando la demanda, pero en principio ahí me pueden encontrar. Perfecto, Iván. Pues lo dicho, espero que vaya todo bien y que repitamos dentro de un tiempo con otro episodio. Venga, pues muchas gracias, Manu, por la oportunidad. Yo también espero que vamos a repetir.